Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Este es el 10º episodio, os habla Space desde el Baix Llobregat, este rincón tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. Este 10º episodio he decidido hacerlo sobre el grupo británico The Smiths, por varias razones. La primera es que el primer comentario que tuve en mi canal de YouTube fue de un chico pidiéndome que le dedicara un episodio a este grupo. Y el segundo motivo es que no hace mucho fuimos a una tienda, mi pareja y yo, y se compró el EP de Queen is Dead, y la verdad que me lo he estado escuchando muchísimo últimamente, así que me apetecía mucho hablar de este grupo. Los Smiths para mí son esa mirilla en la puerta por donde se coló todo aquello que la cultura dominante del momento no quería ver, ¿no? Son un grupo que trata sobre la melancolía, la ambigüedad, sobre todo sexual, la fragilidad masculina, que quizás ahora está un poco más de moda hablar de ello, pero en ese momento era algo bastante rompedor. El deseo oculto, todo aquello que es tabú, el rechazo a la virilidad impuesta, el humor negro, la poesía al final que se esconde entre los márgenes de lo establecido, ¿no? Hablar de The Smiths es hablar de esa música que te pones cuando no puedes dormir, cuando estás tumbado en la cama, cuando eres adolescente y tienes la cabeza llena de cosas que no sabes muy bien cómo ordenar, cuando estás en esa rara donde todo es demasiado, pero también profundamente hermoso, ¿no? En definitiva, la obra de The Smiths para mí muchas veces gira en torno a esa libertad que a veces solo se consigue en la intimidad de uno mismo, alejado de la moral de rebaño, entendiendo que no dependes de la esclavitud emocional de los demás para existir, porque ya existimos por nosotros mismos, ¿no? Y es en esos momentos de intimidad donde eres consciente de que tú eres mucho más allá de lo que la sociedad te percibe como tal, en los que creo que las canciones de The Smiths son más escuchables, o al menos a mí me gusta más escucharlas. También supongo que el hecho de haberlos conocido de adolescente, como pasa con muchísimos grupos que conocemos en esa edad, nos hace hacer un ejercicio de introspección cada vez que los escuchamos, ¿no? The Smiths se formaron en 1982 en Manchester, la misma ciudad que vio nacer a grupos como Joy Division, esa ciudad oscura, gris, postindustrial, y nació en medio de una escena británica dominada por el synth-pop, los restos del punk y una explosión de estilos que competían por llenar las pistas de baile, ¿no? Pero The Smiths no venían a hacerte bailar, venían a hacerte sentir, y fue en un barrio obrero donde Morrissey y Johnny Marr se cruzaron. En Morrissey, que es una figura fascinante por sí misma, al menos desde mi punto de vista, convivían Oscar Wilde y James Dean. Era un joven encerrado en libros, obsesionado con la literatura, con el cine clásico, con la música pop de los 60. Y por otro lado, Johnny Marr era un guitarrista autodidacta, fanático del rock, con una intuición melódica deslumbrante, la verdad. Y algo que me parece muy curioso sobre Morrissey es que antes de formar The Smiths escribía cartas y críticas musicales a revistas como Melody Maker o NME, a veces para ensalzar grupos, pero muchas veces para destrozar. Y algo que me gustó mucho de él y me sirvió bastante como inspiración, de hecho la idea de este podcast también empezó a tomar forma escuchando la historia de Morrissey. Algo que me gustó mucho, como decía, era que no tuvo piedad con los Sex Pistols, a los que consideraba parte más de un circo que de una verdadera revolución, ¿no? Para Morrissey eso era una pose y una agresión vacía, y para él la sensibilidad era la auténtica forma de resistencia, y es algo con lo que estoy muy de acuerdo, sobre todo a medida que he ido creciendo, y quizá por eso es un personaje que me despierta tanta simpatía. Para él lo transgresor no estaba en el nihilismo fácil, sino en algo más emocional, ¿no? A este dúo se le sumó Andy Rourke al bajo y Mike Joyce a la batería, y pronto se convirtieron en un fenómeno que iba totalmente a contracorriente, porque mientras en los 80 la música parecía llenarse de sintetizadores y de producción sobrecargada, como muy barroca, The Smiths apostaban mucho más por la simplicidad, por las guitarras, por lo crudo. Y creo que también fue toda una declaración de intenciones.
Y cuando se juntaron realmente algo explotó, porque lo suyo no solo fue música, fue una especie de manifiesto emocional, al final también político, de hecho, ¿no? Este es otro de los puntos que me gusta muchísimo, el que mezclaran la emocionalidad y la política, porque para mí es algo muy necesario y que últimamente quizás se está dejando un poco de lado. Yo he sido el primero que muchas veces en política he tenido ideas muy extremistas y he defendido siempre mucho las acciones directas o más violentas, ¿no? Quizás esa actitud más punk tradicional. Y sobre todo con los años me he ido dando cuenta de que realmente las formas de hacer los cambios sociales a largo plazo que pueden servir o que son realmente beneficiosas para la sociedad son aquellas que se centran mucho más en la emocionalidad y los sentimientos de las personas, ¿no? Porque al final es eso, todos somos personas y realmente si indagamos un poco en las emociones nos damos cuenta de que no todos somos tan distintos como parece a simple vista. Me gusta mucho de este grupo también que se inspiraran en una banda como los New York Dolls, una banda con esa estética tan ambigua y provocadora que de hecho Morrissey llegó a presidir su club de fans en Inglaterra, porque para él significó mucho más que una banda que usaba el travestismo glam como provocación. En su androginia había una especie de rabia, una rareza, un desprecio por las normas de género y de clase que a él le fascinaban, ¿no? Y los Smiths al final heredan un poco esa energía, pero la traducen a algo más íntimo, menos provocador. Bueno, realmente más que menos provocador, quizá menos llamativo, ¿no? Más como la imagen de un chico triste que desea en secreto a su amigo que nunca lo mira, abrazando a escondidas el deseo y la diferencia. Para él todo aquello era mucho más radical que los gritos vacíos del punk, que el nihilismo, como decía antes, fácil. Y esto dio como resultado que en toda la obra de The Smiths se juntaran mucho la belleza incómoda de la poesía y la provocación al mismo tiempo. Morrissey evitó siempre las etiquetas, no fue militante en ese sentido, pero yo creo que sí que fue profundamente provocador sin la necesidad de chillar, ¿no? Jamás dijo que era homosexual, pero tampoco dijo lo contrario. Prefería evitar esa zona gris que incomodaba y seducía a la vez. Toda la obra de The Smiths al final estuvo repleta de elementos que ahora etiquetaríamos como queer. No sé si en esa época se usaba ya esa etiqueta. Pero desde la foto de Joe D'Alessandro en la portada del primer disco, con esa pose afeminada, como celebrando lo sensible, lo débil, lo diferente, toda esa estética que se trasladó a su obra de forma constante, ya fuera desde las letras que hablaban del deseo sin género, de ese deseo ambiguo sexualmente hablando, y sobre todo yo creo que la forma en la que retrató la vulnerabilidad masculina, al final fue todo un mix. Realmente fue muy rompedor desde lo musical, como decía antes, lo de buscar la musicalidad simple en una época donde se estaban usando muchísimo los sintetizadores y toda esa estética barroca, hasta la sensibilidad y la intimidad frente a esa masculinidad agresiva que dominaba el punk del momento, ¿no? Y son todos estos aspectos los que yo creo que al final hicieron que la obra de The Smiths fuera tan desarmante realmente, sobre todo para el contexto en el que hablaban, ¿no? Ya desde su primer álbum publicado en 1984, titulado The Smiths, podemos ver esa intención de no parecerse a nadie, esas letras que hablan de deseo, de infancia rota, de amores que no se pueden nombrar, esas guitarras cristalinas mezcladas con letras punzantes y esa voz de Morrissey que parece venir desde la habitación de un adolescente en plena crisis existencial, ¿no? En este disco encontramos canciones como Reel Around the Fountain, que habla de la iniciación sexual con una mezcla de ternura y ambigüedad, This Charming Man, donde un chico queda fascinado por otro hombre mayor que lo recoge en su coche, y en especial destacaría la canción Suffer Little Children, de la que hablé en el episodio de Sonic Youth, porque hace referencia a los asesinatos de los Moors, que son los que sirvieron de inspiración para la portada del álbum Who. Pero a diferencia de estos, usaron la polémica de unos asesinatos para hablar del dolor y de la empatía compartida, ¿no? Creo que eso es uno de los rasgos definitorios de toda la obra de The Smiths, que
que aunque fueran provocadores siempre lo hicieron desde esa sensibilidad y esa empatía por el dolor compartido con los demás. Y yo creo que al final eso es lo que les diferencia de muchos de los grupos punk o alternativos del momento, que muchas veces caían un poco en la provocación vacía, ¿no? En 1985 sacan su segundo disco, Meat is Murder, con un tono aún más combativo. Morrissey se declara vegetariano y la banda adopta una postura ética que incomoda. El compromiso político aquí se hace más explícito. La canción que da título al disco, por ejemplo, es un alegato vegetariano con sonidos de matadero incluidos, pero además de posicionarse políticamente de forma más explícita, no dejan esa emocionalidad y esa sensibilidad a un lado. Y tenemos canciones como I Want the One, I Can Have, donde se canta el deseo imposible y el anhelo constante, o That Joke Isn't Funny Anymore, que es una especie de lamento contra la burla fácil al sufrimiento ajeno, ¿no? De nuevo aquí otra vez algo realmente tan político y a la vez tan emocional, hecho desde la empatía, y que creo que podemos aplicar perfectamente hoy en día, sobre todo en la sociedad digital en la que burlarse de los demás o criticar a los demás nos hace muy fácil, ¿no? Justo al año siguiente, en el 86, publican The Queen is Dead, posiblemente y bajo mi punto de vista su obra maestra. En este álbum encontramos de todo, desde crítica a la monarquía hasta canciones irónicas y sobre todo muchísima emoción contenida. Hay joyas como There is a Light That Never Goes Out, que se convirtió en un himno generacional, con esa idea tan romántica de morir en un accidente junto a alguien a quien amas, ¿no? Porque sería mejor que vivir sin el amor. A su manera, una de las declaraciones más intensas del pop, porque habla del deseo de morir, pero como forma de eternizar un momento de amor, ¿no? I Know It's Over, que es una carta desde la desesperanza escrita para todos los que han amado sin ser correspondidos. Y una de mis favoritas, la de Frankly Mr. Shankly, que es una sátira directa a Geoff Travis, jefe del sello Rough Trade, pero también un ajuste de cuentas contra todos esos mediocres con poder que muchas veces intentan pisarnos como individuos y no dejarnos trascender, ¿no? Este mismo año publicaron el sencillo The Boy with the Horn in His Side, que también aparece en el disco de Queen is Dead, pero en la cara B aparece la canción Asleep, que solo aparece en alguna edición de lujo del álbum. Y esta le tengo especial cariño porque es la primera canción que escuché del grupo y la que para mí mejor representa ese yo adolescente encerrado en la habitación. Es una lana para dejarse ir, una rendición dulce. Es una despedida sin aspavientos, ¿no? La canción que suena cuando no queda nada más que el deseo de paz. Con ese Sing Me to Sleep, I'm tired and I want to go to bed. Morrissey cantando como si acariciara la oscuridad. Y aunque sea profundamente triste, hay algo hermoso en su honestidad, en esa frase final de no lloréis por mí porque en el fondo de mi corazón estaré contento de irme, ¿no? Para mí este fue el momento cumbre de su carrera, con Johnny Marr en su mejor momento creativo y Morrissey con toda esa provocación y esa brillantez llena de referencias literarias, pero profundamente contradictorio también a la vez. En 1987 salió Strange Ways Here We Come, su disco final, y este ya estaba marcado ya por todas las tensiones internas. Las peleas entre Marr y Morrissey eran cada vez más fuertes. Marr se sentía asfixiado por la falta de evolución sonora, por las decisiones un poco unilaterales que tomaba Morrissey, sobre todo por el rechazo de este último de incluir elementos, por ejemplo, de la electrónica, que aquí, para dar mi opinión personal, he de decir que fue bastante coherente a nivel musical Morrissey, y al final su propuesta siempre fue clara desde el principio y tuvo muy claro lo que quería mostrar. Como decía al principio, esa simplicidad musical tenía su propio mensaje. Lo que sí que es verdad que al final el ego, la dirección creativa, los problemas con la industria y que cada vez se encerrara más en su personaje y se volviera más críptico y difícil, pues hizo que acabara explotando, ¿no? Canciones como Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me suenan a despedida desde el mismo título, y así fue, se separaron en el pico de su creatividad sin ninguna despedida oficial, muy parecida también a esa despedida sin fuegos artificiales de la que hablaba en la canción Asleep, pero al final nos dejaron todo este legado maravilloso. The Smiths fueron una banda profundamente inglesa, pero sobre todo para mí fueron una banda totalmente universal. Hablaron de la clase obrera, del aburrimiento,
del cuerpo, del deseo, de esa tristeza que no se puede explicar. Dieron voz a todos esos solitarios, a todos esos marginados que no encajaban, a los que se enamoraban en silencio, y lo hicieron con esa belleza devastadora tan poética, ¿no? Y si me preguntan por qué aún hoy seguimos volviendo a ellos y sigue siendo un grupo tan icónico, es porque creo que su música aún duele y hay algo en su obra que sigue siendo necesario, ¿no? Como yo decía, los escuché por primera vez de adolescente con la canción Sleep, y quizá por eso para mí The Smiths conecta tanto con esa etapa adolescente donde uno empieza a intuir la tristeza del mundo, pero todavía no sabe muy bien qué hacer con ella, ¿no? Al final su legado no está solo en los discos ni en las portadas icónicas, sino en ese tipo de escucha íntima, silenciosa, que ocurre tumbado en una cama en tu habitación con los auriculares puestos, mientras fuera el mundo sigue girando. Y es ahí, en ese instante tan frágil, donde The Smiths sigue brillando con esa luz. Ese pequeño instante del que hablaba al principio, en el que en esa belleza íntima y secreta, de la que puede ser, por ejemplo, un adolescente enamorado, realmente somos libres más allá de todas las convenciones sociales, ¿no? Donde estando en la cama sin poder dormir mirando al techo, imaginamos otros cuerpos, otros mundos, otras vidas posibles. Donde recordamos esas cartas que nunca escribimos y esas palabras que nunca dijimos. Donde pensamos sobre eso que nos duele por lo que tiene de imposible, esos gestos torpes pero cargados de significado de los primeros acercamientos, del desear en silencio con miedo y ternura, sobre todo de la vulnerabilidad y de la feminidad escondida en los rincones más inesperados, como esos camioneros hipermasculinos que bajo el uniforme llevan encaje y seda contra la piel. En definitiva, cantan sobre lo prohibido, lo no dicho, sobre el deseo como ese animal secreto que se agazapa bajo la cama, que respira con nosotros por la noche, que se esconde entre las páginas de un libro o de una mirada fugaz pero que nunca se nombra. Y es en esos momentos de intimidad donde realmente somos dueños de nosotros mismos y nos enfrentamos cara a cara con lo que somos. Y podemos liberarnos, aunque sea por un instante, de todo ese yugo de la validación externa y ponerle palabras o validar nosotros mismos lo que sentimos, ¿no? Y quizás en un futuro, y lo digo hoy sintiéndome extrañamente optimista, el deseo se pueda nombrar sin tabúes, la diferencia se pueda expresar sin miedo, y todas esas sensaciones que despertaron y siguen despertando de Smiths, todas esas historias de belleza oculta en las grietas de lo convencional, sean solo historias de un pasado donde todo era un poco más opresivo y el amor prohibido, el deseo no entendido o la belleza incomprendida debían brillar tenues en rincones ocultos. Pero mientras no sea así, grupos como The Smiths me recuerdan la necesidad de romper con todo lo enseñado, con todo lo que nos han programado para entender como normal. Me ayudan a conectar con esa parte de mí que tenía muy presente adolescente, con ese deseo de transgredir todo esto. Porque a veces en el mundo actual se me olvida, y creo que se nos olvida, que hay historias por contar que merecen brillar con toda la potencia y toda la intensidad que merecen y no tener que permanecer ocultas en las sombras brillando como pequeñas luces, ¿no? Esperando el momento de salir. Creo que últimamente está viendo toda una ola reaccionaria que juega con las inseguridades, los miedos, la frustración y que poco a poco va arrastrando a un montón de jóvenes perdidos que aún están buscando su identidad hacia discursos que deberían ser olvidados en el pasado, y es aquí donde más que nunca necesito y creo que es necesario escuchar propuestas como la de Smiths que me recuerden cómo veía, cómo sentía y cómo entendía el mundo adolescente, que me recuerden y nos recuerden que existe todo un mundo en los márgenes, que no debe ser romantizado y condenado a habitar en las afueras, en las periferias de lo normal, como si su propia naturaleza llevara intrínseca en sí misma el habitar en los márgenes, ¿no? Ojalá que todas esas historias un día puedan brillar a plena luz del día y nos libremos de todas esas cadenas que nos atan. Ojalá que un día abracemos lo diferente, abracemos todo aquello que no nos cuadra o que nos parece extraño en los demás, pero sobre todo, y algo que a veces se nos olvida o se obvia, que aprendamos a abrazar nuestras propias contradicciones, toda esa sombra de nosotros mismos, como la definía Carl Jung, todo aquello que reprimimos por motivos sociales o personales, por todo lo que nos han enseñado, y quizás si entendamos y aprendamos a ver el mundo de otra forma,
os invito a poneros The Smiths, a escuchar alguna de sus canciones y a mirar El cielo nocturno. Y al igual que al final de la primera temporada de True Detective, que miréis al cielo y entendáis que no es una derrota que todo sea oscuridad y solo haya pequeños puntos de luz, sino que la existencia de esos pequeños puntos de luz en medio de toda esa oscuridad es la verdadera victoria. Pongo este ejemplo porque creo que ejemplifica muy bien lo que quería transmitir The Smiths con toda su obra. Y la verdad es que hoy, mirando por la ventana y haciendo este episodio, estoy sintiendo esto más que nunca. Así que me gustaría agradeceros como siempre el haber escuchado y el haber llegado hasta aquí, especialmente hoy, que me siento así de emocional y es el 10º episodio. Quiero agradecer a toda la gente que está apoyando de alguna forma u otra este proyecto que está siendo Los vampiros no comen pizza. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por los comentarios que me habéis dejado algunos y por la gente que me sigue apoyando para que siga adelante. Recordaros que me podéis escuchar en YouTube, Spotify y en iVoox, y que estoy súper contento si me dejáis algún comentario con alguna sugerencia o contándome alguna experiencia personal. Dicho esto, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.